¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola, hola. Salgo ahí, está bien. Está Yo bien. no estoy adaptado a este medio para nada. Soy un hombre de los estudios de televisión. Ay, claro, bueno, te pido disculpas que no tengo las mismas herramientas, pero bueno, las ganas están. Me parece mejor. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por venir. Estoy muy contento de estar Por acá fin. con vos, que ya nos habíamos ¿Cruzado alguna vez? y tenido la oportunidad que creo que no concretamos, así que estamos bárbaros. Y no, me parece un gran medio. Hay alguien grabando, está Raúl aquí atrás, Sí. porque les comento, arranqué tarde y nos atrasamos un poco porque estuvimos grabando una entrevista para un documental que va a salir por la TV catalana, tratando de explicar Estamos un poco el en un fenómeno. marco internacional. Claro, Parece cooperativo, con la película de la película, el making of, el Godard, todo junto, Todo ¿no? junto, todo junto. Presentación del libro, no sé si se ve ahí, creo que sí. Está entre nosotros. Te jugaste un poco con el título. Bueno, después hablamos de las reflexiones que dispara el título. Bueno, un libro que salió ¿hace cuándo salió? Hace 15 días, 14 días, 13 días. Pero está escrito ya hace tiempo. Está escrito hace bastantes días. Es un compilado, ¿no? La introducción está escrita desde antes de la primera vuelta. Mierda. Los artículos son todos nuevos. Es un libro, cuento. Sí, Un poco por del libro. favor, obvio. Es un libro que empezamos a hacer varios investigadores e investigadoras que pensábamos que la extrema derecha, o más bien la libertad avanza, iba a ser un fenómeno importante. Pensábamos que Milei iba a ser un fenómeno importante o algo parecido a Milei. Independientemente del resultado. Sí, y lo venimos pensando, no sé, en mi caso de 2012... Sergio Morrés y Martín Vicente, que son otros autores del libro, lo vienen pensando más o menos desde esa época, en otros términos, pero yo me acuerdo que escribí un artículo que decía: el kirchnerismo lo va a superar el Frente Amplio de la Libertad, y lo escribí en 2012, está en página 12, había una marcha que fue el 8N, y dos decían que no había un sujeto político, yo decía que había un sujeto político por nacer. Sergio Morrés y Martín Vicente hicieron un artículo sobre la historia de las derechas y sobre más bien la idea libertaria actual y su conformación y el proceso, el mecanismo de conformación de esas ideas, para mostrar que tiene muchísimos antecedentes y no aparece de la nada, y al mismo tiempo hay una especificidad enraizada en procesos previos. Melina Vázquez, que es una investigadora que viene trabajando hace muchísimo tiempo sobre jóvenes y sobre militancias, se encontró con los jóvenes mileístas y le pareció interesante investigar esas militancias y ver cómo hay una militancia de la libertad avanza de la misma manera que hay una militancia de izquierda, nacional popular, democrática, y de hecho que la militancia libertaria se espeja conscientemente en la militancia de la izquierda y del nacionalismo popular. Ezequiel Saferstein, que investiga fenómenos culturales, editoriales, y que de alguna manera comparte conmigo un enfoque que tenemos hace mucho tiempo, que es que la literatura masiva anticipa la política. Y si uno ve qué es lo que pasa en las ferias del libro antes de las elecciones, se da cuenta que las cuestiones que se discuten en la sociedad están presentes en la Feria del Libro. La Feria del Libro es una gran caja de repercusión de la política. Bueno, él empezó a ver los autores libertarios, los autores que emprendían la batalla cultural desde la derecha. Agustín Laje, Nicolás Claro. Márquez como referentes, digamos, Sí, ¿no? y varios otros, pero hace un trabajo sobre la circulación masiva entre editoriales, redes, televisión y eventos públicos, físicos, digamos, no solamente virtuales. Y finalmente hay un trabajo que hicimos Nicolás Belchinger y yo, que es: nosotros nos encontramos a los votantes de Milei hace mucho tiempo trabajando sobre jóvenes y pandemia, y no fuimos a buscarlo, nos encontramos. Y a partir de eso hicimos varias intervenciones mostrando cómo era la condición, o la interpretación, mejor más que la condición, la interpretación que tenían los jóvenes sobre la política y cómo iba creciendo el mileísmo y entre los jóvenes, y cómo se iba versionando el mileísmo entre jóvenes de sectores populares. O sea que el libro aborda la ideología, la organización política, que es lo que trabaja Melina, la organización política de los jóvenes, la militancia, el aspecto cultural y el aspecto social en casos concretos, en artículos que son hechos para este libro, pero que nosotros tuvimos mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que pensamos que esto podía pasar. Los más viejos de entre los que estamos en este volumen lo pensábamos de antes, porque
además de ser cientistas sociales, teníamos alguna experiencia política, en el sentido de ser observadores, más menos implicados cada uno de nosotros. Me anoté muchas cosas para charlar con vos, pero me gusta arrancar por esta, porque hubo quizás una reacción por parte de los sectores más progresistas del kirchnerismo, del peronismo, vamos a decirle kirchnerismo en general, de reaccionar un poco ante el fenómeno con esta idea de como tipo, están llegando, van a llegar, ponerle un freno, ¿cómo hacemos? De hecho, me acuerdo que lo discutimos en 1990 cuando hablamos y cuando te invitamos, que había un debate entre Galia y yo de si tiene sentido pensar en ponerle un freno a Milei o no. Uh-huh. Y acá déjame que me detenga 2 segundos, Dale, porque dale. mi tesis era un poco que era inconducente pensar que no había que ponerle un freno, que como que ya estaba, que ya había llegado, porque no me gusta pensar las fuerzas sociales de esa manera, ¿no? Como algo que llega, se enquista y después puede volver a desaparecer. Y en tanto eso, la idea de, bueno, van a estar y van a aparecer los paladines que digan yo la vi. Uh-huh. Esta idea que traes de, bueno, lo venimos viendo. Uh-huh. ¿Qué es lo que vienen viendo? Bueno, a ver, pones en juego varias cuestiones que es importante conversar. El título del libro propone algo con un diálogo con el sentido común de una parte de los lectores que piensan la emergencia de la Libertad Avanza como algo externo a la Argentina, a la tradición argentina, que es solamente externo a ellos. Los que dicen esto es parecido a Bolsonaro y otros. Claro, y además que no tiene nada que ver con nuestra historia, ¿no? Yo era de y es esos. una normalidad, Claro. ¿no? El lector que lea el libro y que conozca nuestra posición se va a dar cuenta que en realidad lo que pasa es esa es una puerta de entrada, una invitación a discutir una tesis, y se va a dar cuenta que nosotros no pensamos que llegaron de otro planeta y que hay un nosotros al que ellos llegan, sino más bien, y esto yo creo que es una lectura que en algún momento propuso, porque lo escuché en un audio que me llegó de un programa de radio, lo propuso Victoria De Masi, que Victoria dice, bueno, la relación con la Libertad Avanza, incluso desde ese nosotros, que debería ser viejo, dice ella, o entiendo yo, no lo dijo así, pero no se puede dialogar ni humanamente, ni políticamente, ni analíticamente, partiendo de ese nosotros-ellos. ¿Qué sé yo? Ellos están entre nosotros estamos entre ellos. Hay muchas variantes, y otra sería no pensarlo en términos de nosotros-ellos. Y ahí viene la respuesta a lo que vos me estás preguntando, que es ¿qué es lo que cambió y qué es lo que vimos venir? Bueno, ahí yo divido mi respuesta en 2 puntos. Ya que estamos así en un ambiente académico, qué sé yo... Cero. No, ya sé, que no nos oye nadie, ¿no? Yo diría, ¿cómo les molesta que alguien haya visto algo antes que ustedes, joder, que son todos paladines? Bueno, yo tengo qué sé yo, lo escribí, les digo el link. Un sujeto en plan de nacer, página 12, un día o 2 o 3 días después del 8N. Cuando todos ustedes decían que no pasaba nada, que a esas marchas no iba nadie, cuando todos ustedes decían que había que votar a la izquierda del Frente de Todos, cuando todos ustedes decían que estaba bien poner el cepo, cuando todos ustedes decían que había que radicalizar y que lo importante era el taconeo, la verticalidad, la jefa y todo eso, a mí me parecía humildemente, muy humildemente, que todo lo que el Frente de Todos dejaba afuera se le iba a agrupar en contra en el Frente Amplio de la Libertad. Lo puse así, textual así, y después, qué sé yo, no sé, algunos se quejan en Twitter, qué sé yo. No, está bien, obvio. Jódanse, o sea, no sé, como dice la canción de Sabina, ¿no? El torpe Maletillas, que hasta ayer declaraba que con las banderillas nadie me aventajaba, ¿no? Dice, claro. Ahora que corto rabos y aplauden los del 7, ya no dice que no sé qué, tan bien como Antoniete, ¿no? Claro. Bueno, nada, perdónenme por haber acertado en algo en mi vida, que en general soy un fracasado. Bueno, no, por favor. Entonces, aparte le acertaste una cosa que es terrible, porque tampoco es... Pero ¿qué era lo que se veía ahí? Primera cosa que a mí me permitió decir eso. Que además se había acorralado a esa gente a no hacer otra cosa que ser de derecha. Primera cuestión. La segunda cuestión era que esas personas que eran de derecha o que iban puestas en la dicotomía de nosotros somos la izquierda, ustedes son la oposición, por lo tanto van a tener que ser la derecha, y como queremos oponernos a ustedes, vamos a ser la derecha porque ustedes son de madera. Sí.
Bueno, esa gente era muy variada, muy diversa y había alternativos con runas, gente con uniforme militar, otakus, seguidores de la renga. Y era un frente amplio, emergente, potencial de la libertad, porque iba a tener el funcionamiento, a mi juicio, en aquel momento en que, desgraciadamente y por suerte acerté, que, por suerte, no por suerte para la Argentina, sino por suerte para mi carrera, acerté porque me parecía que el modo de convivencia no iba a ser un modo ni competitivo ni excluyente, pero tampoco una pura coalición ni una síntesis, sino una agregación compleja, privilegiando un enemigo principal, como lo haría un maoísta que privilegia la contradicción principal, y iba a haber facciones, tendencias, síntesis provisorias. Bueno, algo de eso pasó, pero además hay otra cosa que se veía, y es más importante que esto, que es, estaba en curso, venía estando en curso, habría que haberlo visto antes. Vos decís que nadie, o sea... Sí, pero habría una transformación sociocultural enorme y se podía ver ya en 2007, 2008, con el conflicto del campo, que podemos discutir un poquito de eso, pero solamente quería hacer un recuerdo, por eso te interrumpía. No, por favor. Que es que hay un poema de Martín Rodríguez, Tinta Limón. El poema se llama Ciolismo o Barbarie, no Socialismo o Barbarie, y dice: ¿está bien o está mal ser kirchnerista? ¿Está bien o está mal chapalear en un barro tibio de corrupción? Algo así. No me lo acuerdo de memoria, no me pidan que me acuerde de memoria un poema. Digo, alguien lo vio antes, que lo vio cuando había que haberlo visto, ¿no? Que era que el proceso político operaba sobre el proceso social y cultural, o digamos, el kirchnerismo operaba en el proceso político, social y cultural, en buena parte cortando al medio contra sí mismo, ¿no? Era, antagonicemos, pero siempre tenés la mitad en contra, o antagonicemos, pero siempre tenés la mitad más uno en contra. Era como, yo lo llamé en ese momento galtierismo de izquierda, no porque fuera militarista, sino porque era, si quieren vengan, que presenten batalla, y perdieron todas las batallas. Sí, armar un partido y ganar las elecciones. Salvo la elección de 2011, que yo pediría, por favor, al público presente que piense, tal vez fue una excepción, porque finalmente fue una excepción, fue la única que se ganó por esa diferencia, porque después todo el resto de las elecciones o se perdieron, o se ganaron por menos, o se ganaron con una alianza que, como el Frente de Todos, fue un pacto de mala fe. Entonces, tal vez habría que pensar que eso no fue la regla, ¿no? Humildemente, no lo digo por mí, todos deberíamos pensar cómo vimos ese proceso. Y insisto, había un cambio sociocultural en marcha y se operó sobre ese proceso a contrapelo, ¿no? Pero no a contrapelo bien porque ejercés la crítica inmanente de la historia, sino debilitando tus posibilidades históricas. Yo lo miro, ahora estoy tratando de mirarlo técnicamente, que es cómo se construye una derrota. Bueno, así. Sí. Después, sí, mis posiciones normativas, operativas pueden estar en juego, pero digo, incluso mirándolo técnicamente, ¿cómo llegaste operativamente, ¿cómo llegaste a esto? Bueno, acumulando enemigos. Primero se fueron los de la CGT, pero no me importó porque eran gordos. Después se fueron las Mabeles, pero no me importó porque eran Mabeles. Después se fueron las pelo crocante de Coque, pero no me importó porque eran chetas. Después se fueron los masistas, pero no me importó porque eran de San Fernando. Y cuando me quedé solo, me di cuenta que era tarde. Bueno, entremos ahí, ya fue, porque tengo anotadas cosas, pero está bien. No, dale, vamos. No. O sea, anotá las cosas, decí las cosas anotadas. Porque lo primero, o sea, lo primero que quería preguntarte es si viste algo novedoso en la Asunción y en el discurso de Asunción de Milei. Novedoso en el sentido de novedad absoluta, extrema, no. Y cuando, viste que cuando uno conversa sobre, parece que si uno dice hay algo nuevo, la gente o alguna gente que escucha maledicentemente, dijo bueno, ¿no? Dije nuevo, ¿no? Bueno, no me hagas anagramas con mis dicciones. Entonces, yo algo nuevo exactamente no vi. Me parece que están subrayados algunos elementos propios de la Constitución de la Libertad de Avanza que habría que subrayar. Por ejemplo, la pluralidad social. Pluralidad que puede no ser pluralista, o sí, no importa, en algún sentido lo es, pero había pluralidad social. Había todas las gamas de distintas clases medias
incluso clases medias altas, hasta clases medias bajas y populares. Recontra, crisol, total. Claro, y además había gente... Argentina es un país racista que no declaró el apartheid. No. Porque le conviene a los racistas no declarar el apartheid. Y no hay más que ver cómo funciona un restaurante para ver quiénes son los blancos y quiénes son los marrones. ¿No? Sí. Entonces, los hijos de la América Morena también estaban ahí. Y yo podría decir que en algunos búnkers de Unión por la Patria no había tantos hijos de la América Morena. No digo que en todos lados, porque sería mentira, porque aparte, obviamente, el kirchnerismo y Unión por la Patria tienen una enorme base popular. Lo que digo es que en muchas experiencias populistas, populares, ¿no? Eso aparece como segmentado, y acá está unificado en la plaza. Están todos juntos. Desde gente vestida para una boda veraniega en el Mediterráneo, hasta pibes que siguen a la renga o a los redondos. Que les importa muy poco a esos pibes qué cosa vote el Indio Solari. Claro, total, ¿no? total. Bueno, eso es algo nuevo. Después hay otra cosa que tiene que ver con cosas que a mí me preocupan de la emergencia de la Libertad Avanza, que yo no le puedo pedir a la Libertad Avanza que cambie eso. Lo único que puedo pedir es que fuerzas que discutan eso hagan las cosas bien para que la Libertad Avanza no haga eso. Esto viene porque siempre te dicen, no, pero vos siempre criticás a los propios, ¿no? Bueno, o sea, yo lo que espero es ojalá me escucharan los otros. Claro, a los otros no les puedo decir lo que hacer. Y de este lado, supuestamente, si hay un lado, yo creo que ya casi no lo hay, y menos yo con algunos de los que llamábamos nosotros. No quiero tener nada que ver, ahora voy a decir por qué, pero... digamos, espero que cambien algunos, ¿no? Y entonces uno dice cosas esperando que mejoren. Está bien, uno no las dice bien, eso es cierto. Yo no soy el rey del buen decir. Creo que estoy siempre con gente que me puede escuchar tranquilamente. Ese es un error mío, lo acepto. Lo digo acá. O sea, mi error es... Yo a veces escucho cosas... Decir que galguerismo acá, claro. No, escuchar cosas que son tan... molestas. No, tan débiles los argumentos, que uno piensa que alguien te ofrece un argumento tan débil porque te quiere ofender, no porque no puede pensar algo diferente y no porque sea un idiota, sino porque está condicionado por su tradición a pensar un argumento muy débil. Okay. ¿No? Pero en esto de mirarse a uno mismo, ¿no? Que venía de lo novedoso y de lo preocupante, de que uno puede criticar en la Libertad Avanza, quería ir a otro elemento novedoso, que es, yo creo que estuvo muy fuertemente presente algo que un amigo que se llama Martin Plot me transmitió como idea, que es la Libertad Avanza produce una redefinición del demos de la democracia. Total. ¿No? Que redefine al pueblo. Está bien, no estamos contra la democracia, pero ¿quién es el sujeto de la democracia? Y entonces, Milei dice los argentinos de bien. Claro. Que es una enunciación difusa, que es una enunciación peligrosa. Sí. Porque hay argentinos de mal por naturaleza. Mirá que yo hablo mal de mucha gente, pero decir que son argentinos, ¿qué tienen que ser excluidos de la ciudadanía? Naturalmente, claro. Claro, excluidos del país. Si es natural no se puede resolver. Claro, ¿no? O se pueden segmentar y decir, bueno, ustedes van a vivir en la zona 9. A mí eso me parece horrible, me parece mal, me parece que no es democrático finalmente porque, digamos, no permite el pluralismo, no permite pensar diferente. Entonces, ese elemento estuvo muy presente, el de la redefinición del demos. Y también había otro elemento que ese no tiene cómo no ser original, porque Milei podrá asumir la presidencia como máximo 2 veces, ¿no? Que creo que no creo que eso vaya a pasar, pero en todo caso era la primera vez que Milei asumía la presidencia y eso es totalmente nuevo. Claro. Y él habló de espaldas al Congreso, es un gesto. ¿Te parece importante? Porque ahí a mí no me importa. Es un gesto de una trayectoria. Yo entiendo que desde diversas vertientes del nacionalismo popular, ciertas formalidades democráticas todavía no pueden ser... Claro. O a algunos ya no les gustan. Okay. A mí me parece un problema, porque aparte también ese gesto de Milei le hablo directo al pueblo, al mismo tiempo ocurre con
toda una formación de gobierno que es con la casta que él criticaba. Claro, y ojo, claro, acá claro. yo no quiero entrar en el juego de la resistencia que encuentra votantes arrepentidos o contradicciones en Milei. No. Yo creo que, y otra cosa muy interesante que yo leí por algún lado, que lo dijo algún mileísta, y que ilustra esta situación en el límite de esta redefinición del demos, que es como lo piensan ellos, que están en un momento en que pueden pensar esto, ojalá que no sea todo el tiempo así, y además si lo hacen todo el tiempo así, por ahí les vaya muy mal, pero ellos dicen, nosotros decidimos quién es nazi y quién es casta. Yo esos momentos de omnipotencia se los conozco a mucha gente. ¿Quién es nazi y quién es casta? Claro, ¿no? Eso lo leí en algún tuit, creo, ¿no? Nosotros decidimos quién es nazi y quién es casta. Y digo, yo lo veo como que se apunaron a baja altura, porque nadie está tan empoderado como para poder decidir eso todo el tiempo. No, lo decían a propósito de que Barra o de por qué Ah, tenían ministros, ¿no? del procurador. Claro, Ok. entonces, y de que desde Unión por la Patria o desde algún lado se le decía, pero no era con la casta, ¿no? Ok, Entonces, ok. o sea, ante esa burla socarrona y estúpida, extemporánea, hecha por los perdedores, con bronca de haber perdido, con envidia de haber perdido, Sí. y con preocupación por haber perdido, porque también hay gente que tiene sinceramente eso, o gente que futboliza la política y no sale de futbolizar la política. Bueno, ante eso ellos respondían otra cosa, no menos tribunera y no menos en la lógica berreta y autoritaria, elevando la apuesta, ¿no? Nosotros decidimos quién es casta y quién es nazi. Bueno, esas cosas yo las veo con preocupación, además de que las veo como novedades. No sé cómo va a ir este proceso político. Yo creo que Milei va ensayando la conformación de su gabinete y de su mandato. Y entonces, por ejemplo, también veo la búsqueda de un escenario de represión, ¿no? ¿La ves? Yo sí, la veo. No sé cómo se va a tramitar eso, pero es un gobierno que quiere identificar la fuerza del Estado con la ley y con su ley, ¿no? Nosotros decidimos. Bueno, se llama Milei. Claro, mi ley. Bueno, la instancia de el nombre en el inconsciente. Sí, terrible. El doctor Lacan. Hay que ver si mi ley es la ley de todos, si mi ley es una ley que se le da uno a uno mismo, lo cual es un peligro. Claro. Pero eso es una deriva psicoanalítica, Sí, bueno. derridiana. A algunos nos gusta. Sí, no, a mí me encanta, pero no sé si me permite analizar del todo el fenómeno. Puede ponerle alguna poiesis desde la cual mirarlo, ¿no? Claro. Me gusta esto de argentinos de bien, porque hay algo que creo que cuenta bien el libro y que en parte me parece que hay algunos que lo vienen pensando, que es un poco el ethos del libertario, ¿no? O sea, cuál es la ética que los mueve a pensar que la libertad avanza es la representación de todo eso en algún punto. Entiendo que esta idea de argentino de bien como decanta de una idea de naturaleza, de ser argentino de bien, ¿no? Y lo otro sería en contraposición, pero sí aparece como la idea del mérito y del autodiseño del sujeto en algún punto, ¿no? O sea, completamente solo aislado, no necesita del Estado, el Estado es un estorbo, la comunidad en parte, en general, es un estorbo. ¿Cómo se piensa la política organizacional en ese ethos? Mirá, ¿Qué necesita? Igual yo primero discutiría y ampliaría, no solo difiero, digamos, o en parte de acuerdo y en parte difiero con la cuestión del ethos. Porque en la bandera de la libertad, como preveíamos desde 2012, entran muchas cosas. Entonces, ¿qué libertad se reivindica? Entonces uno puede decir, bueno, la libertad de los grandes empresarios, y es cierto que también está eso, Claro. pero ojo que también están invocando otras libertades. Claro. ¿No? Entonces, el ethos no es único, porque hay varias demandas de libertad que tienen esos votantes. Yo diría, por ejemplo, hay una demanda de libertad que está presente en esos votantes, que es, muchos vivieron la pandemia y la presencia del Estado en la pandemia como un agente de daño. Sí. Que no regulaba el trabajo, que no permitía el trabajo, que daba órdenes contradictorias.
que permitía algunas cosas a unos y otros a otros, y que termina en la foto de Olivos, que hace presentes todas las fantasías que puede tener cualquiera sobre los gobernantes, sí, obvio. ¿no? Una concreción de todo lo onírico y de todas las pesadillas que tiene algún súbdito y un ciudadano gobernado acerca de los gobernantes, estaban todas ahí. Y ahí también había una reivindicación de libertades. Hay otro lugar donde se reivindica libertad, que es: estos tipos me quieren decir qué hacer en un montón de circunstancias. Y frente a eso también hay una demanda de libertad. Y el cepo al dólar. También, claro, obvio. O sea, el cepo al dólar es una solución sui generis para una situación sui generis de un país que, digamos, tiene problema para financiarse desde que nació, porque Argentina perdió la fuente de acuñación de moneda en el momento en que empezó la guerra de la independencia en 1811. No es que es algo que empezó, como dice Milei, con el populismo, ¿no? Entonces hicimos una guerra de independencia y unas guerras internas, todas financiadas a costo, a costo de deuda, porque perdimos las minas del Alto Perú, ¿no? Bueno, entonces hay demanda de libertad en esa estructura social y monetaria donde el peso vale nada porque vivís en deuda permanente. Sí. El dólar es acceso a la posibilidad de no ahorrar en barras de hielo que se derriten, Claro. ¿no? Entonces, eso es parte del reclamo de libertad. Solo por decirte algunas cosas que creo que están presentes en la idea de libertad, que son todas muy diferentes y que conforman etos muy diferentes y que hacen que la libertad avanza funcione como una especie de frente amplio de las libertades, donde unas se comunican con otras, y la libertad económica del empresario, para muchos, hace presente la libertad política o la libertad económica de comprar dólares, ¿no? Sí, sí. Y después hay otra libertad que es interesante. Yo hice muchas entrevistas con cuentapropistas, monotributistas, que dicen, bueno, yo soy autónomo, le hacen de la autonomía, de la condición contable de autónomo, una condición moral, Sí. que es, no le tengo que pedir nada a nadie. Exacto. Y la verdad que hay una experiencia complicadísima, que es la intermediación política, también está vista como un condicionamiento de la libertad. Y lo digo, Claro. yo defiendo a las organizaciones sociales. Creo que cumplen un rol clave en la estructura social de Argentina. Pero también ahí hay un cuestionamiento. Entonces, te reclaman libertad, incluso beneficiarios de las organizaciones sociales, que yo sé que votaron a Milei. Aun cuando Milei sea el tipo que dice, yo no voy a aumentar el valor de estas asignaciones, salvo la universal. Obvio. ¿No? Entonces, el ethos es muy complejo y Milei es alguien que está tratando de mantener esa complejidad, de ampliar esa complejidad, de darle densidad organizativa. Eso es lo que me preocupa, me aparece como incógnita. O sea, ¿cómo se fusiona este empresario o este autónomo, ¿no? que uno podría decir no tienen nada que ver, pero en algún punto se unen bajo este criterio de búsqueda de libertad o de demanda de libertad, con la idea de que en parte es un sujeto que necesariamente puede estar solo, puede estar aislado? Bueno, pará, y ahí te agrego una cosita más, que es, todos estos sujetos que están aislados, no están, a ver, sí, se autodiseñan, tienen una serie de recursos de reforzamiento del yo, como los tenemos todos nosotros. Claro, a ver, la izquierda horoscopera argentina, que es toda, ¿no? Horoscopera, le decís. Sí. o no. Sí, totalmente. Bueno, la izquierda horoscopera argentina, ¿qué creen que es el horoscopero? Es una cosa más de refuerzo del yo, de la individualidad, con una conexión cosmológica que no es tan hincha, tan molesta como referirte a Cristo, a los evangelios, que en muchos casos te dicen cómo tener tu sexualidad y vos decís, no, a mí no quiero que nadie me diga, pero entonces uno se somete a las fuerzas del cosmos con una serie de libertades que... Ya no es Dios, son 12 planetas, claro, no sé cuántos planetas son. Y además no dicen nada sobre si te tenés que separar o no, Claro. cómo tiene que ser tu sexualidad. Es compatible con muchas más cosas, con tomar Coca-Cola, vino, whisky, pastillas, lo que sea. Bueno, entonces... la izquierda horoscopera... Me gusta, quédate, o sea, está bueno el concepto. Me gusta más que el galtierismo, dice el chat. El galtierismo izquierda. La izquierda horoscopera... La izquierda horoscopera
también tiene recursos de reforzamiento del Claro, yo, el por yo. un lado, y además, yo no sé si la izquierda eriscopera es... Mejor para resolver eso, decís. No, es mejor, es más comunitarista No, obvio que no. que los supuestamente individualistas libertarios, No. ¿no? El etos libertario sí pone en juego en eso, pero en general muchos de esos trabajadores autónomos que dicen yo me la banco, salgo, voy, busco, qué sé yo qué, tienen familia, Claro. ¿no? Y el valor familia es importantísimo. Y es más, yo creo que en Argentina la mayor parte de la gente tiene la familia como una referencia central, incluso la izquierda. Pero si hay un universo simbólico donde el individualismo es máximo, es en la izquierda. Cuando... Entonces, sí. el etos libertario hace que el sujeto, muchos de los sujetos libertarios, se perciban a sí mismos como emprendedores que buscan a pico y pala, a esfuerzo, a fuerza de noche sin dormir un rendimiento, o sea, programando, repartiendo o lo que fuera, tradeando, Sí. ¿no? Pero también tienen familia, tienen hijos, se refieren a eso. Y sí, claro, también existen lobos de Wall Street, obviamente, pero no son tantos. Pero no está solo. O sea, el criterio es que no está solo, por más que quisiera estarlo, No digamos, son Robinson Crusoe. Y además, si uno los acompaña en su vida, tampoco se viven y se presentan como Robinson Crusoe. Ahora, en el escenario público, donde se enfrentan, performatizan etos, pasa que estos tipos dicen... Yo soy, se describen como una mezcla de Robinson Crusoe y el navegante solitario, que es una forma de dramatizar su performance, de la misma manera que muchos nacionales populares que son absolutamente individualistas dicen, sacan una foto con un mate y dicen, acá estamos ranchando. Y vos no ranchás, no sos un pibe, no te hagas el gil, ¿no? Sos más individualista. No, porque hay una especie de opereta, ¿no? Y no en el sentido de es una pereta política, sino de ópera, ¿no? De bufa, donde dice, acá estoy ranchando con la piba, ¿no? Y dame un mate, nos sacamos una foto juntos. Y la verdad que ni vos ni yo ranchamos. Claro. Y vos no sos una piba y yo menos. Claro, no. Cuando... Bueno, no sé cómo... Son como actuaciones, sí. Y ninguna es insincera ni hipócrita. Ni deja de serlo, claro. Pero... A ver, sociológicamente creo que es más complejo que las actuaciones. Las actuaciones quieren poner de manifiesto, hacer un comentario sobre cómo es la vida, imponerle a los otros cómo tiene que ser la vida y después, porque yo no sé si vos te acordás que había algunos libertarios que hacían a la mañana, me levanto a la mañana, 5 de la hago mañana. mi rutina, Sí. Describo, y capaz que lo llamaba a la hermana y decía, guacho, prepárame el mate. Sí. Y pasaba eso. Sí, bueno, obvio. entonces, toda esa estilización determinada por la aparición en la escena pública y en función de una identificación política es parte, pero no es la totalidad de lo que pasa. No es que los votantes libertarios son todos pichones de Adam Smith. No, claro. No, ni ahí. Alguna vez lo dije y como que también me preocupaba en la misma medida, pero bueno, el escenario también era medio como blanco-negro, de que si ganaba Massa, igual ganaba el liberalismo en algún punto. Y lo ato un poco con esta idea de la izquierda horoscopera. Porque sí pasó algo, y hablemos de progresismo en algún punto, que es que sí se neoliberalizó la política. Sí. Vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Qué escenario es de transformación de eso? O sea, ¿tenemos lugar para revertir esa lógica? A ver, primero que a mí me encanta el tono con que hablamos esto, o sea, que si vos lo querés mantener así, si yo me lo hago... ¿Te molesta que lo haga larguero? No, por favor, para eso estás. Para eso después vos editás y qué sé yo, haces tu show. Después se sube. Pero, a ver... Primero, sí. La gran transformación sociocultural de la Argentina fue la acentuación de un régimen de vida neoliberal para todo el mundo y diría desde antes del kirchnerismo. Post-dictadura. Claro, bueno. hay neoliberalismo en política porque hay vidas neoliberales. Claro. Y esto lo dice Alejandro Galeano, que en Twitter es Bauer. Ok, ¿no? bien. No lo inventé yo, es el tipo que mejor lo dice. Bueno, primero. La segunda cuestión es la neoliberalización de la política. O sea, hay muchas cosas para conversar ahí. Lo quiero agarrar de un lado que a mí me impresiona, que es los emprendimientos políticos en la Argentina, que ya no son partidos políticos, y me refiero
desde las fracciones trotskistas hasta Espert o Milei, no tienen instancias deliberativas, no solo porque la política es veloz, porque los jefes son necesarios, porque hay que darle la autonomía a los jefes, que son todas excusas sobre eso, porque eso ya se sabe desde la primera horda humana que hacía caza, que tenían que tener un jefe, ¿no? Entonces, ese no es el punto. Yo creo que en los emprendimientos políticos lo que pasa es que se hiperindividualizan y ahí prescinden de lo deliberativo, porque son todas cosas hiperpersonales, incluso en la financiación y comunicación de la orga. Entonces, nadie puede tener dos tipos que piensen diferente en una orga. No. Y eso ocurre, todas las organizaciones políticas son más o menos así. Son emprendimientos personales donde los cargos principales de esa orga están en personas de máxima confianza por alguna razón. Porque lo tengo atado del cuello, porque es mi hermano, porque es mi esposa, mi esposo, mi espose, por lo que fuere, pero es por algo que no es, digamos, ¿a quién le importa qué dice la convención de la Unión Cívica Radical, ¿no? O el Congreso del Partido Justicialista, o... No, sí. No hay esas instancias deliberativas, básicamente por eso, porque los emprendimientos políticos requieren de máxima autonomía, máxima capacidad de giro. Pero eso no es inherente. Y además, y ahí parece otra cosa que es impresionante en el lenguaje, que todo el mundo lo naturaliza y cree que es futbolero, canchero, tal va a jugar, ¿no? ¿Qué quiere decir? No te juega. Bueno, lo que quiere decir que es un jefe político que tiene autonomía total de cualquier instancia deliberativa, que en eso la representación de intereses se debilita muchísimo. Claro. ¿No? Y el tipo que juega, porque es su capital político, él hace lo que él quiere. Sí, qué bárbaro, que es su capital político, él hace lo que él quiere. Entonces, nosotros te votamos ¿para qué? Claro. El neoliberalismo en política para mí significa eso, cuya máxima expresión es el séquito de believers de Cristina, que creen que hacen algo diferente al neoliberalismo cuando describe la política en términos de jugadas, de autonomía y de capital político, ¿no? Porque el capital, aparte porque ni siquiera es que se lo apropian de Bourdieu, que tiene una versión más complicada de la idea de capital, sino que ellos piensan la política como un juego de creación de ganancia, de dinero, acumulación, mercancía, dinero prima, de acumulación, ¿no? Como una empresa. Total. Entonces, el neoliberalismo estaba ahí. Sí, claro. Cuando todos festejaban que tal juega, que el capital políco es de él, que hay que seguirlo, que es el socio mayoritario. Sí. Bueno, entonces me venís a hablar de neoliberalismo a mí, vos que creías que todo eso, ¿no? Sí. Manga de giles. Cuando pasaron los resultados, aprendí, qué sé yo, como lo que hago siempre, y un poco me salió pedir perdón por la espectacularización de la rosca y la romantización de la rosca de estos últimos 4 años. Como que... Igual venía de antes, ¿no? Sí, no, pero bueno. Como se suele decir en Twitter, los gordos rosca, ¿no? Los gordos rosca, que somos todos igual en algún punto también. Incluso los que no somos gordos. Incluso los que no somos gordos. Es un concepto, claro. Pero sí pensaba en esto de cómo y qué tan fácil desde la jugada, bien dicho, de Cristina poniendo a Alberto como candidato, todo eso se lee en términos de su capital político puesto a como inversión, digamos, ¿no? Como un traideo de resultados y de ganancia total. Pero sí el neoliberalismo estaba en la sociedad, estaba en la política. Estaba en todos lados. Entonces, tenía que tener una nueva forma, nada más. Hablando igual de esto de la casta, ¿no? Porque en algún punto la denuncia de Milei tiene que ver con eso. El mate no vamos a hacerlo circular, ¿no? Sí, pero me lo acabas de dar, ¿o no? Ok, pero quiero más. Bueno, ahí te doy, a ver. Está demandante, loco. Hablando de la casta y de la denuncia que me parece que es correcta en algún punto de Milei, o sea, cualquiera que hable con un trabajador del Estado, que para mí es como otra categoría hoy en día, hubo un momento donde quizás trabajabas para el Estado y de repente, eras soldado de la transformación, el programa de transformación social. En un momento el trabajador del Estado estuvo solo, no tuvo ni conducción, ni de su dirigencia, ni de su funcionario en la cabeza. Y si hoy hablas con cualquier trabajador del Estado que tenga algún rango de toma de decisiones, el abandono es total, ¿no? Hubo como yo lo decía afuera del aire, ¿no? Pero un aburguesamiento del funcionariado, que en definitiva también socavó la idea de un Estado como transformador social. El lema de la política como herramienta de transformación social dejó de significar nada. O sea,
dejó de significar algo. Y en ese sentido siento que ahí hay una vacante que no va a ser fácil llenar. Uh-huh. Porque esta política tampoco va a transformar para mal, digamos, ¿no? Yo coincido mucho con vos y solo prolongaría algunas de las cosas que vos estás diciendo. Creo que las organizaciones sociales complejas no viven sin Estado y las propuestas de minarquía o de anarquismo capitalista me parece que no funcionan y aparte por lo pronto no hay ninguna experiencia seria de que eso funcione en el mundo, claro. ¿no? No sé, Chile, que fue la sociedad modelo para los neoliberales, tiene un Estado fuertísimo. Sí. ¿No? Entonces, no existe. En ese contexto, después se discutirán las funciones del Estado, pero el Estado es necesario, el Estado, digamos, vitaliza y le da consistencia a una entidad nacional en un momento además que una hoja en un viento geopolítico cruzado, entonces el Estado, digamos, hay que pensarlo mucho mejor, cosa que desde el progresismo no se ha hecho y lo hace gente de la derecha que no saca las conclusiones que sacó, por ejemplo, Perón cuando armó el grupo de oficiales unidos, que ellos decían, estamos en un vendaval geopolítico y nuestros chicos se mueren de hambre, tenemos que ser un país para que esta unidad nacional persista, ¿no? Claro. Bueno, entonces, el Estado, qué sé yo, de mil maneras es necesario, no solo por la posición geopolítica. A mí me parece que dentro de eso se banalizó la necesidad del Estado y aparte, yo creo que efectivamente, como había como producto de los 90 una mercantilización de una serie de áreas de la sociedad, había que reestatalizarla. Doy un ejemplo concreto. La creación de los centros de acceso a justicia. Sí. Era importantísimo. Ok. Y eso se hizo y se hizo bien. Además, es una cosa que se hizo bien desde el Estado. Tan bien se hizo que cuando el macrismo llegó a desestatizar, los mantuvo porque funcionaban bien. Porque un atributo mínimo de estatalidad, que es poder dirimir conflictos legales, claro, o dar el documento de identidad, sí. El Estado no lo estaba haciendo porque los años del neoliberalismo menemista habían transformado la documentación en un imposible, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay momentos donde gente que piensa que el Estado tiene que funcionar y tiene que funcionar bien y que el Estado es válido para que se hizo eso. Y había un espíritu de servicio estatal y, si se quiere, de filiación a una idea política un poco más específica que tenía que ver con la inclusión. Entonces yo creo que estatalizar, en algunos aspectos, no en todos, e incluso poner al servicio del funcionamiento del Estado una voluntad militante, no necesariamente está mal. No, claro. Ahora, creer que hacer servicio del Estado es dar discursos sobre el servicio del Estado, eso es otra cosa. Claro. Y además, bueno, ahí yo no soy especialista en administración pública ni en funcionamiento del Estado, pero el Estado es una organización muy compleja, muy heterogénea, que tiene muchas capas y es muy difícil hacerlo funcionar. Las personas que yo conozco que gestionaron se encontraron 1000 veces con una serie de problemas enormes del Estado. Y después hay otra cosa que yo aprovecho para decirte a propósito de lo que vos planteás, que es la militancia. Aparte de la gestión estatal y de la gestión estatal filiada a una idea política, porque como el Estado está en disputa, entonces no es servicio estatal en abstracto, ¿no? No, pero hay una idea de militancia. Sí. Yo, ¿puedo contar una historia? Que a mí me gusta mucho contarla y ¿qué es esta? Que es sobre militancia. Para tratar de ilustrar lo que yo veo como el problema contemporáneo de la militancia. A ver. Yo me crié en una familia, yo no fui casi nunca maoísta, pero mi familia era maoísta. Bien. Y mi mamá era militante de esa organización política, y estábamos proletarizados, y mi mamá era el cuadro político ideal, una persona inteligente, autoparódica, linda. Claro. Que se hacía cargo de la línea del partido, pero aparte, como tenía relación con la gente, no como los burócratas del partido,
Entonces la activaba y hacía lo que ella quería, y después le contaba al partido lo que hizo y resolvía problemas que el partido no se proponía resolver. Claro. Es bueno que los militantes hagan cosas que sus jefes no saben, Claro. porque resuelven. Y bueno, mi mamá inventó un dispensario, inventó un cuerpo de delegados, pero en un momento se hinchó las pelotas del partido y en el 73 le dijo a los burócratas del partido, a mi papá, Tu papá era... Ok. era una organización muy chica. Claro. Le dijo, yo voy a dejar el partido, voy a dejar de militar, dijo mi mamá. Sí. Voy a dejar de militar porque ustedes no entienden al peronismo y ustedes son machistas. Ok, dos Yo grandes me acuerdo gran argumentos. conflicto en casa por ese tema. Y entonces, mi vieja dejó de militar. Sí. ¿Qué hizo doña Susana cuando dejó de militar? Nada, siguió sosteniendo los espacios que había Claro, armado. mucho más intensamente se dedicó al cuerpo de delegados del Claro. hospital más grande de Córdoba, donde condujo el cuerpo de delegados. Y finalmente, cuando nosotros nos fuimos de Córdoba, éramos tan perseguidos por la actividad política de mi papá como por la la de tu actividad mamá. sindical de mi mamá. Claro. Y yo lo que quiero transmitir con esta sencilla narración es que a mí me gustaría que la gente militara como dejó de militar mi mamá. Que No, de la misma pero- forma que no sí. militaba mi mamá, Claro. que todo el mundo milite así. Porque militar no es solamente el momento expresivo de la militancia, que es importante, Performático, que hay que quizás. tenerlo, que vamos a las redes, compramos el merchandising de la causa, vamos a la calle. Hay 150 horas que son de hablar con gente, de convencerla, de caerle bien, de un montón de cosas, de escuchar gente que no querés escuchar. Lo hablamos un montón, pero cuando Pará. apareció el concepto de micromilitancia en esta campaña, yo me quería pegar un tiro, la Bueno, verdad. pero eso es otra cosa, porque la micromilitancia para mí asocia algo de lo bueno del esfuerzo militante. Claro, pero es Que- como seguirle lavando la cara a lo mal que está haciendo la Claro, militancia pero las cosas. la micromilitancia tiene para mí el problema de que da por hecho, naturaliza, no somete a crítica. ¿No? ¿Viste? Cualquier cosa. Lo que todos decimos que Claro. hay que no naturalizar, someter a crítica y a visibilizar. Bueno, lo primero que hay que visibilizar es que una fuerza política se vio obligada a hacer campaña de micromilitancia, no porque le faltaran recursos, tenía plata para hacer eso, sino porque estaba privada de la palabra política, porque no tiene dirigentes que puedan hablar en público, por varias razones, porque están todos manchados, desprestigiados, estigmatizados, y además porque no promovió cuadros. Y entonces, la micromilitancia no es el resultado de solamente, que también lo es, de la voluntad militante, que está bien, sino también de la interiorización de las negatividades del espacio político, que además no fueron ni culpa de esa militancia. Claro. Porque los que micromilitaron son los menos culpables de todo, o ninguna culpa de que la legitimidad de la fuerza política se haya perdido. Claro. La legitimidad de la fuerza política la perdieron los dirigentes y la descargaron sobre el cuerpo de las militancias. Ahora, voy a ir un poco a la historia, ¿no? Pero los procesos en los que la dirigencia se cae y se renueva, ¿no? Como el que se vayan todos en algún punto, o incluso las disputas al interior de las fuerzas revolucionarias durante la última dictadura y la disputa respecto a Perón y a la violencia, son todos procesos traumáticos. O sea, hacer que una dirigencia se jubile en algún punto, ¿no? Como conceptualmente, que lo venimos hablando con un montón de colegas, y que venimos reforzando la idea de que fallaron, de que hicieron todo mal, de que no representaron. Sí, pero pará, yo no me quedaría... dicho así es una generalidad que yo la acepto o no. Ok. ¿Por qué? A ver, porque hay un peligro implícito. Lo que vos decís en parte es correcto. Sí. Para mí. Para mí, ¿no? Para Pablo Semán. Pero en parte yo veo un peligro ahí que es... Sobre todo porque hay ciertas impostaciones neorrústicas, ¿no? Que dice, la política no es un jardín de infantes, qué sé yo qué, si querés ser jefe peleala, ¿no? Bueno, Sí, está yo bien. comparto eso, No, está bien, lo pero que- yo también creo que es así. Ahora, la destrucción de los espacios deliberativos, la desinstitucionalización de los partidos políticos, favorece que eso que tiene de traumático sea mucho más traumático y que personas que tienen el partido como un bien personal Sí. se lo apropien y dicen, no, yo me lo llevo a mi casa, no te lo doy, es mío. Y finalmente no solamente obstaculizan la renovación política, sino
o la detienen, digamos, sino que la inhiben, la bloquean. Entonces el dueño de la pelota finalmente jode a todo el equipo de fútbol, porque destruyó el equipo, no es que lo jode, primero lo destruye y después lo jode. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, porque hay que hacer contrastes históricos y cómo se dirimen las diferencias en el seno del pueblo, diría el camarada Mao Zedong, ¿no? Hasta el Partido Comunista Chino tuvo, hasta hace muy poco, facciones presentes. Claro. Y en un sistema institucional. Estoy hablando del Partido Comunista Chino, no estoy hablando del Partido Socialdemócrata de Andorra, claro, que son 4 y la tienen toda servida. Pero también, entonces, o los partidos comunistas. Claro, sí, siempre después está el jefe, la rosca, el juego, la verticalización y eso. Pero acá, esta doctrina, ¿no?, de que las renovaciones son traumáticas, es como decir, bueno, como todos nos vamos a morir, entonces nos suicidemos. No, no es así. No, yo estoy yendo a... No, está bien. Entonces, yo creo que... No haya trauma. Creo, o sea, es imposible que sea sin trauma, pero no tiene por qué ser el peor de los traumas. O sea, estamos en un momento en que el peronismo, el peroprogresismo, eso que se estructuró, se abisma a la necesidad de la renovación política, porque es obvio que si no se muere. Y gente que perdió 50 elecciones seguidas no puede decir me equivoqué. Pero no puede decir me equivoqué, es mucho peor. Voy a decir lo que me dijo una amiga que no voy a nombrar porque no sé si me autoriza esto. No la quememos. Hay micromilitancia a todo esto también, porque los dirigentes de Unión por la Patria, las cabezas más importantes, las que quieran, no importa, no hablaron, pero no hablaron no para decir perdimos, no hablaron no para decir el horizonte es de lucha, el futuro es nuestro, qué sé yo qué. No hablaron para decir me equivoqué menos, o sea, porque acá todos tienen la doctrina de autocríticas, autoflagelo, y que entonces no habría que hacerlo. Yo creo que autocrítica es autoflagelo, porque es ponerle la cara a decir yo me equivoqué, y entonces no por nada el cristianismo compone autocrítica y autoflagelo, y es una figura del cristianismo que es interesante recuperar. La Revolución Cultural China en parte tenía eso, aunque un poco complicada como se desarrolló, pero no hablaron tampoco para hacer autocrítica y autoflagelo, que deberían. No hablaron ni para darle las gracias a los votantes. Y eso, a ver, veníamos hablando antes esto. No hablaron ni para darle las gracias a los votantes. ¿No? Y eso es impresionante porque, teóricamente, estos eran los reyes del solidarismo. La patria es el otro. Y no te doy ni las gracias, hermanito. Es que para mí, o sea, yo coincido 100%. Yo sigo re caliente con la dirigencia, para mí es un desastre lo que hicieron y lo que siguen haciendo. De hecho, el otro día me sorprendí porque las dos únicas personas que salieron a hablar o a tratar de explicar algo desde algún tipo de identidad peronista fueron Guillermo Moreno y Juan Grabois hoy a la mañana. Y ellos no se hacen cargo de ser parte de Unión por la Patria porque efectivamente o no lo son, o porque Juan Grabois en algún punto planteó alguna diferencia en el seno de la interna. Entonces, sigue habiendo una vacante de conducción en algún punto, de reconocer la derrota, porque en el fondo es eso, pero por el otro lado siento que es la confirmación de que efectivamente esta no fue una campaña de identificación programática con el peronismo. ¿Por qué no nos agradecen el voto? Porque no votamos a un programa político. Eso es lo que yo siento en algún punto. No militamos un programa político, no militamos al peronismo, militamos el mal peor en tal caso. Militamos lo que no iba a ser Milei en algún punto. Puede ser, pero nadie se está haciendo cargo en ese caso. Yo lo miro a propósito, ¿no?, con distancia técnica. ¿Qué clase de dirigente político cuyo objetivo es tener poder promueve una candidatura y no se hace cargo de eso y después no se hace cargo de la derrota de ese candidato? ¿Qué clase de dirigente político es candidato y no le agradece a los votantes? En esto incluyo, a ver, para mí, está clarísimo, estuvo clarísimo retrospectivamente. A mí me gustó tener la claridad en 2019, pero para mí ahora está clarísimo y está claro desde 2022 más o menos, que el Frente de Todos y Unión por la Patria fueron pactos de mala fe. Sí. Donde cada uno estaba con un cuchillo bajo el poncho, esperando
La traición. Apuñalarlo al otro, Sí. ¿no? Entonces, y además, un pacto de mala fe donde No, pero además lo dicen, lo tipo. ponían a Alberto sabiendo que no se podía hacer lo que no había podido hacer Cristina, pero hacían de cuenta que le podían exigir a Alberto que pudiera hacer lo que hacía Cristina. Y a En su vez algún Alberto punto, estaba esperando a encontrar una jugada que le permitiese acumular el poder como para superar a Cristina, porque esa era la ilusión de Alberto, y Alberto tuvo esa ilusión con la pandemia, con lo de Vicentín, que lo lanzó de estómago resfriado, ¿qué? Porque no lo tendría que haber lanzado, porque no se podía, porque no era un objetivo, ¿no? Y cada uno tuvo su lance y su ilusión de lance victorioso para cagarlos a todos los otros, que era lo único que esperaba, y Sí. estaban juntos para, en la primera de cambio, robarle la billetera al amigo en una salidera. Entonces, hay debilidades constitutivas Claro, claro. del Frente de Todos y de Unión por la Patria, y por eso, en parte, yo creo que en parte, digamos, porque mucha gente prefería que gane Massa. Ponerle que las ventajas de Massa fueran imaginarias, no importa. Sí. Estaban comprometidos y con eso, y esas personas no recibieron ni el saludo, ni el candidato, ni el jefe de la fuerza política, porque aparte, en toda esta cosa de tener emprendimientos absolutamente individuales, no hay fuerza política a la que referirse, ¿no? Nadie felicita a los votantes, a los militantes de la fuerza política, porque no hay fuerza política, porque la destruyeron. La destruyeron de varias maneras. No pudiendo discutir nada con nadie, no pudiendo oírle nada a nadie, y también transformando las agrupaciones políticas en emprendimientos absolutamente personales y transformando la lucha política en una idea de juego, apuesta, capital, ganancia, inversión. Voy a hacer un planteo que Finalmente el neoliberal Sí. armó un partido político y los antineoliberales armaron empresas. Hay una cosa ahí con la que yo discuto en algún punto, ¿no? Porque creo que es el momento adecuado para decir todo, o sea, como que no hubo mejor momento como para... No hay mejor momento para decir las cosas. Qué conducción tan tremenda que solamente una derrota humillante permite que se hable, ¿no? Bueno, en ese aspecto, yo todavía... o sea, yo le critico muchas cosas a Cristina, en general. Siempre lo hice, acá no me molesta, yo no soy orgánica a ninguna organización, pero sí para mí ella representa un montón de cosas, no importa, que efectivamente. Pero sí hay algo que entiendo del poder o de la lógica del poder que no termino de comprender en quienes solo denuncian una mala praxis del poder o de la conducción por parte de ella, sin una alternativa poderosa. ¿Se entiende? Sí, pero en ese enunciado yo veo un problema, que es que vos le pedís a los críticos que tengan una alternativa, lo cual supone que Cristina es una alternativa. Yo creo que Cristina no es una alternativa. Entonces, hay no alternativas. ¿Cuándo? Pero no, porque ubiquémoslo históricamente, porque en el 2012 sí era una alternativa. Y ahí déjame que te diga una cosa. Yo creo que realmente, hablando seriamente, sin chistes, sin ironía, sin sarcasmo, Pues. sin exageración y qué sé yo, Cristina es mucho más inteligente, más preparada, más seria que la mayor parte de los cristinistas, lo cual Sí. además es lógico. Ella nos odia. Bueno. Yo tengo esa tesis, nos Sí, quiere sí, matar. Bueno, eso por un lado. Y después tienen todas las habilidades de un ser humano puesto en un lugar hiper complicado, porque aparte, déjame decir una cosa que no dije en ningún momento, pero es importante Mira decirlo, cámara. que es toda esta crisis del progresismo, que yo la puedo ver autoinfligida por las prácticas que hemos descrito ampliamente y denunciado, es una crisis del Estado. Sí. ¿No? Yo puedo criticar cómo gestionó el Estado el progresismo, pero también hay que saber ver que el Estado estaba degradado y que el Estado es un tipo de organización que
pedalea en el aire en relación a la sociedad, pedalea en el chucrut, Sí, ¿no? sí, Bueno, sí. entonces, dicho esto, creo que a Cristina Fernández de Kirchner se le complica su existencia política también, porque es la jefa de un Estado que tiene esa situación, Claro. que no le vamos a echar la culpa de todo, tampoco de la sequía, bueno, ni de la crisis de la subprime, no, de todo eso no. Pero, dicho esto, yo creo que ese enunciado, que no es de Cristina, sino del cristinismo, el que yo estoy criticando que vos decís, Sí. es, yo creo que ni siquiera en 2012 la alternativa era hipercristinizar. Y eso fue una decisión que se tomó, que aparte la tomaron los reyes de la autosobreestimación de la fuerza propia y de la subestimación de la fuerza de los otros. Porque, ¿cuál era el cálculo? Vamos por todo, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y somos capaces de todo, y qué sé yo qué. Y eso, en 2012, la marcha de 2012, yo creo realmente que hay que entender qué es lo que pasó en esa marcha de 2012. Fue la marcha más grande, una de las 5 más grandes de concentraciones políticas de la Argentina de la época de la salida de la dictadura hasta ese momento. Había un caudal de gente enorme, y yo te voy a dar un ejemplo de cómo eso no es que no se discutió qué significaba, nadie vio ahí nada, que sería lo de menos, sino que directamente nadie quiso ver. Yo fui con un amigo, cristinista hasta hoy, que él decía, no hay mujeres. Claro, contamos, claro. Hay mujeres, 50% de mujeres. No hay jóvenes. Bueno, contá vos, cuento yo, o sea, 50% de jóvenes. No llegan no hay sectores populares. No hay sectores populares. Bueno, dale, vamos hasta la zona sur de la ciudad, llegamos a Belgrano, llegamos a Independencia, había gente todavía. Bueno, no hay tal cosa. Todo prueba empírica. Al otro día, esta persona me dice, no había jóvenes, no había mujeres. Bueno, entonces, la idea de que era alternativa esa decisión, y no estoy diciendo que es una decisión de Cristina, fue parte de un proceso de negación colectivo que se prohibió a sí mismo darse alternativas. Entonces yo el argumento de que no hay alternativas a lo que no es alternativa, no lo admito. Y en todo caso, lo que sí admito, y me pongo en el esfuerzo de aceptar, es que estamos en un fracaso, obviamente, porque los que queríamos construir alternativas, ¿saben qué? Fracasamos. Pero yo tranquilamente puedo decir, 2 cosas puedo decir. No, y los que creíamos que éramos alternativa también. Claro, entonces, yo, y aprovecho porque ya que uno lo dice para los otros, lo digo para mí mismo. Nosotros, que no tengo un colectivo de referencia muy importante, pero no importa, en todo caso, personalmente, yo fracasé. ¿En qué? En construir una alternativa. ¿Y por qué fracasé? Bueno, porque no tuve la inteligencia de ver con quién se podía hacer eso, porque mis formas son horribles. Tampoco yo esperaba ser dirigente de la alternativa Cristina, pero yo soy bastante pelotudo, soy poco persistente, a veces me gusta más decir una verdad que ganar un amigo. Claro. Entonces, y lo que les pasa a todos los demás también me pasa a mí. Y ver, sí, está bien, sí, yo o sea, a eso le pongo el cuerpo y hago el autoflagelo, no solamente la autocrítica, y lo digo. Ahora, eso no quiere decir que igual no se necesitara una alternativa. No, porque, obvio. No, para nada. Digamos, tanto era que se necesitaba una alternativa que finalmente en 2019 el Frente de Todos termina diciendo algo que no somos lo mismo de siempre, vamos a volver mejores, vamos con otro candidato, vamos con el tipo que decía que teníamos que ser una alternativa. No era eso, sí, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que lo que estamos discutiendo, en realidad, no es si está mal proponer alternativas si uno no las tiene, porque del otro lado, o sea, lo alternativo de qué, de la no opción, lo alternativo de lo inevitable también es un conjunto vacío. ¿Alternativa a qué? ¿No? Alternativa a Cristina, y Cristina es alternativa. No, ninguno de los es alternativa. ¿Y cuál es la conclusión de eso? Estamos en un fracaso. Justamente me parece que lo que hay que ver es eso, que es que quienes se identificaban como nacional, popular, democráticos, están experimentando no solamente el llano, no solamente la derrota electoral, claro, sino una derrota política tan plena
que ni siquiera pueden hablar o ser hablados. Y aún más, es una derrota tan grande que están sorprendidos porque existen cosas que ellos creían que no existían. Claro. Pero en realidad esas cosas siempre existieron. Sí. Se inventaron un mundo de ficción que tiene que ver con otro problema del Estado, que te lo digo ahora, porque ya que estamos diciendo tantas cosas. Estás tirando verdad, sí. Que se pensó muy erróneamente que oficializar el punto de vista era producir hegemonía. Entonces, es todo lo contrario. Primero, la hegemonía no se produce desde el Estado, sino más bien desde la sociedad civil, y mucho menos se produce desde el Estado contra la sociedad civil. Claro. Y menos la hegemonía se produce como golpe disruptivo desde el Estado hacia la sociedad civil. No, es todo lo contrario a lo que pensaba Gramsci. Gramsci pensaba... Tu idea es que ellos leyeron mejor a Gramsci que nosotros. Mi idea es que, obviamente, los libertarios leyeron mejor a Gramsci que nosotros. Y además, yo creo, de eso no me hago cargo, porque lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que es... Los nacionales popular democráticos leyeron mal a Gramsci, usan a Gramsci como un ícono. ¿Sabes? Mira, hay una cosa que es interesante. ¿Cuál es la foto que todos conocemos de Gramsci? Un Gramsci angelical, con anteojitos. Sí, nada que ver a lo que... claro. Sí, con un rostro con una barba... sin barba, con un rostro casi maquillado, ¿no? Y el verdadero Gramsci era un tipo de Cerdeña, que era más petizo que yo, jorobado... negro, no, era afro, era casi afro, ¿no? Y entonces yo creo que esa confusión en la imagética de Gramsci, no digo que sea causal, pero de alguna manera es la metáfora de las confusiones de las lecturas de Gramsci. Claro. Que vos haces una batalla cultural desde el Estado contra la sociedad civil, y que esa guerra tiene la forma de guerra que Gramsci decía que era lo que no había que hacer, que era una guerra de movimiento en vez de una guerra de trincheras. Claro. Entonces, todo mal leído Gramsci, todo, absolutamente todo mal leído. No, me da risa porque, o sea, en algún punto me acuerdo que lo hablé con vos y que me parece como súper interesante. Para mí hubo una lectura por parte del kirchnerismo de hacer estatalidad, ¿no? De pensarse... O sea, para mí el kirchnerismo nunca se pudo pensar por fuera del Estado. Nunca pudo pensar cómo llegar a los sectores populares, cómo hacer intervención política sin los recursos del Estado. Y eso es lo que en algún punto lleva a que en el 2017 necesariamente, después de ese resultado, después de que Cristina perdiera contra Esteban Bullrich, tuviera que volver a reorganizar el peronismo, porque no pudo hacer lo que efectivamente y además, decía que sí sabía hacer. Y además no es que ganó por el tipo de resistencia que había ejercido, sino que ganó porque fue un desastre económico la gestión de Macri. Pero, porque aparte, hay algo que decís, ¿no? Esa creación de estatalidad en el aire es un problema. Y el otro problema es... ¿Cuál es el plan de gobierno ideal, el plan político, no el plan de gobierno, el plan político ideal del kirchnerismo? Es una crisis, un ascenso al poder, actos de audacia y decisión, promover la demanda como si fuese el motor de la economía y no la inversión, y para sostener la demanda ir expropiando progresivamente renta agraria hasta llegar a expropiar el 80% de la renta agraria, cosa que no hizo ni Stalin. Bueno, eso no funciona. La demanda no es el primer motor inmóvil. Y vos no podés, aunque pensarías que era justo, y no pienso que lo fuera, pero no podés expropiar la renta agraria más allá de ciertos límites porque se vuelve disfuncional económicamente. Improductivo. Y antes de eso se vuelve disfuncional políticamente. Claro. Bueno, ese plan político nunca lo revisaron, sigue siendo el plan político ideal, y por eso... Ahora, en este momento, muchos votantes de Unión por la Patria, que fueron educados en que ese plan político era el único posible, piensan que lo único que puede pasar es que Milei fracase y ellos vuelvan. Sí.
¿No? Y entonces por eso están obsesionados por encontrar... Chicos, no va a pasar eso. Votantes de Milei arrepentidos, o se están preguntando todo el tiempo, ¿cuánto dura la luna de miel? Ay, basta, no. Como si no hubiera. No quiero pensar cuándo se va a caer. Parece, como dijo ayer un amigo, esa es una expectativa objetivista que deposita todo en la economía. Y hay una economía moral del hambre, de las personas que dicen, miren, ¿saben qué? Nosotros preferimos pasarla mal antes que votarlos ustedes. Y si hay que echarle la culpa a alguien de la hiperinflación o de la inflación altísima que cree, mire ahí, igual se las vamos a echar a ustedes, sea justo, sea injusto, no sé, imaginariamente funciona así. Los imaginarios son incoercibles. Y además, o sea, esto como para leer, para mí hay algo muy interesante en que la cabeza del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía son macristas. Bueno. O sea, hay un fusil ahí que se puede revertir y se sostiene igual la idea del programa de Milei, ¿entendés? Que además, claro, porque todos eran realmente chicos, o no habían nacido, o no eran plan en el plan de nadie, pero en los 90 pasó eso. Claro. Nadie le echó la culpa a Menem de la inflación de Alfonsín. Claro. ¿No? Y todo eso también pasa. Y ahí hay otra cosa que es interesante, que es la idea de resistencia, que justamente está totalmente capturada en una idea expresiva de la política. Yo creo que la política tiene que ser expresiva, no es que no tiene que serlo, pero creer que la política es solo expresiva es como creer que jugar al fútbol es festejar los goles. Y hay 250.000 cosas que pasan antes, después y entre el festejo de los goles. Entonces la resistencia no es salir con una bandera a la calle y decir no vamos a negociar. Lo que llaman resistencia es hacer política y es, primero que nada, escuchar a todos los que no escucharon. Claro. ¿No? Incluso aunque digan cosas que mi amigo Pablo Tauzón y Zapata terminaron una nota hablando de los votantes de Milei diciendo que eran como la canción de Sui Generis sobre el fantasma de Canterbury. Me han ofendido mucho y nadie me dio una explicación. Bueno, a los que hemos ofendido, sí, o a los que han ofendido, porque yo no me hago, digamos, yo hace mucho que no soy kirchnerista siquiera, no digo cristinista, ¿no? Hace mucho, aparte porque ni siquiera me aceptarían, ¿no? Entonces tampoco es que, pero digo, a los que han ofendido, y bueno, medio que se lo tendrían que hablar, ¿no? Y antes que hablar, escucharlos. Pasa que hay más énfasis en la interpelación, que es cómo llamar, que en la escuchación. Sí. Que es lo que, digamos, quien interpela porque de alguna manera escuchó, no sé, será un medium, tendrá grupos focales, lo que sea. Sabe ¿no? qué fibra tocar. Entonces, pero porque hizo algo parecido a una escucha, aunque le haya dedicado un minuto y es un genio, o le haya dedicado toda su vida y es improductivo, pero más o menos es algo que logró entender. Nada, que la sensibilidad completamente rota. Claro. La sensibilidad completamente. Entonces, lo primero es recuperar la sensibilidad, hablar. Eso es resistencia, política, llámalo, no sé, José Pérez, sí. No importa. Pero lo primero que deberían hacer es eso. Sí. Pablo. Leer de nuevo a Gramsci también, por la duda. No, yo estoy con la teoría de que nadie leyó a Laclau tampoco y que todo el mundo está como... Laclau era... si el cristianismo fue galtierismo de izquierda en política... si quieren que vengan y después uy, vinieron la puta madre. ¿Y ahora qué hago? Entonces, Laclau fue en su última etapa, que aparte de es una obra enorme, sí, respetabilísima, pero funcionó como el galtierismo de izquierda epistémico. La nueva variante del galtierismo de izquierda. Bien, me gusta. Bueno, hay que romper un par de manuales entonces. Sí. Bien, gracias Pablo. Bueno, ¿la pasaste bien? Yo la pasé re bien, o sea, estoy re contento. Bueno. No, en serio, me gusta. Bien, esto lo va a seguir sucediendo porque yo comparto la idea de que hay que escuchar más y bueno, como kirchnerista asumo la responsabilidad también, así que para esta etapa. Una kirchnerista que escuchó a otro que no lo es. ¿Dejaría de serlo? ¿Eso hablaría mal de mí? No lo creo. Bueno. No, a uno que no lo es, digamos. No, pero eso... Ya totalmente desencarnado de esa...
Bueno, pero estás en de esa otro rol. travesía. Estás en otro rol, claro. Claro. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, gracias. Un placer. Gracias, gente, por ver. Esto va a estar subido a YouTube pronto. Está Mar ahí quejándose de lo difícil que va a ser editar esta charla, pero va a tener que volver a escucharla. No nada de las cosas. Es lo más interesante de esto. El chat, decís. No, pero la gente está recontenta. A ver, te leo unos pares. No, y pero... que alguno putee también, qué sé yo. No, Vamos y lo critican busco. lo del 80% de la retención, que decías, como que no es verdad que se habló de ese número. No, perdón, tenés razón. A ver, estoy exagerando a propósito. Digo, Claro. Más allá del 30% ya es complicado. Claro. Y yo no sé técnicamente cuál es el porcentaje. Lo que digo es que hay un imaginario que es: pongo las retenciones, hago políticas públicas, gano electoralmente producto de las políticas públicas que financié con las retenciones, voy con más capital electoral, tengo una bancada más grande de diputados, entonces pongo retenciones más grandes. Bueno, eso no funciona así. Claro. No, Porque en el límite tenés que llegar, y además yo no dije que nadie pensaba realmente que había que poner retención del 80%. Lo que digo es que ese plan político, en el límite, se financia con el 80% de retenciones. claro. Entonces, también hay una cosa que quiero decir, ya que estamos, por favor. que es: hay gente que es maledicente al escuchar. ¿No? Y entonces, no pongas en mi boca lo que no dije. Yo digo, en el límite, ese plan político implica eso. Y la verdad es que nadie tuvo, por suerte, la experiencia de llegar al 80% de retenciones, pero parecía en algún momento que todo se financiaba aumentando un punto de las retenciones. Bueno, no es así. Hablaron mucho también en el chat de Moreno. Esta es la y de parte calle. buenísima que No, olvidé. está bien. Porque, bueno, hay una cosa con Moreno que viene criticando la socialdemocracia. ¿No? Dice, Moreno tal vez no sea una figura presidenciable, pero sí tiene que estar adentro, tiene el conocimiento técnico y la experiencia que otros no, fue parte necesaria de la década ganada. ¿Cuándo estuvo Moreno en la calle? Se preguntan, lo pregunto bien, sus análisis técnicos pueden que sean doctrinales, pero no convocan. Bueno, y puedo bueno, diferir la idea ahí, de la convocatoria. puedo diferir Sí. ¿no? Porque, a ver, primero, para mí la década ganada, por razones incluso exteriores a la performance política que kirchnerismo, fue el lustro ganado, ¿no? De 2003 a 2007 hubo crecimiento del empleo, hubo políticas para que creciera el empleo, hubo transferencias monetarias, hubo aumento de los ingresos. Cuando digo transferencias monetarias, sobre todo la política de jubilaciones del kirchnerismo. Después fue más complejo, y no por culpa del kirchnerismo necesariamente, porque la crisis de la subprime no la hizo el kirchnerismo y forma parte de la década, pero ahí no se ganó porque había una crisis económica mundial. Eso primero. Moreno entra a tallar en una situación complicada, porque yo entiendo, a ver, desde el punto de vista de las disputas internas del peronismo, como el peronismo se negó a sí mismo, o algunos lo quisieron superar, Moreno queda rehabilitado como un peronista de Perón. Claro. Entonces, en esa lógica yo lo entiendo, no sé si lo comparto, pero no me parece mal. Moreno aparte habla de cuestiones importantes, y además Moreno presenta una solvencia técnica. Y yo sé que Moreno me va a matar por lo que diga esto, o sea, pero también está el problema de qué se hizo con la inflación en el periodo de Moreno. Y yo creo que parte de las ofensas que hemos repartido por doquier, y a troche y moche, como diría mi abuela, fueron las de la inflación, y fueron 3 años de joder con eso. Y entonces uno pide que le crean cuando mentía. Entonces, ¿qué sé yo? ¿No? O sea, no es lo que estás viendo, querida. No, realmente es muy problemático. Todos tienen que pedir perdón. Entonces, la reemergencia de Moreno, para mí, tiene que ver con algo que pasa en esta derrota para el peronismo, que es creer que se puede encontrar un nuevo líder a la medida del mismo plan político de siempre. Porque el plan político, ya insisto, es crisis, ascenso, políticas públicas, retenciones, más políticas públicas, retenciones, más políticas públicas, y así ad infinitum. No, hasta que Entonces, para ese plan político se le puede poner distintas caras. Le ponemos la de Moreno y decimos, vamos contra la socialdemocracia, qué sé yo qué. O le ponemos Kicillof y decimos, suena otra música, qué sé yo.
Pero la verdad es que me parece que lo que cambió en Argentina, Sí. y eso es importantísimo, hay un cambio sociocultural enorme Sí. que impide que ese plan político funcione incluso en la fase 1, que es la del ascenso. Claro. No te digo en la gestión. Pero además hay otro cambio muy importante que va a haber que afrontar y que son de las cosas que a nadie le gusta ver, pero existen, que es, va a cambiar parte del régimen constitucional. No me refiero a la constitución escrita, pero en Argentina, con esta redefinición del demos, el derecho a la inclusión está sancionado. Claro. Y con esta redefinición de las instituciones políticas, más allá que no cambie la Constitución y de que siga habiendo elecciones, va a estar inhibido el derecho a la protesta. Entonces, no es que el ciclo político se relanza en la misma condición en que el kirchnerismo imagina su plan político, que es siempre volver en loop hacia atrás, como el fumador vuelve a la primera pitada que tuvo el mayor placer de fumar. No es así. Clarísimo, clarísimo. Otra pregunta te hago, y Dale. ya porque... Como vos, como quieras. ¿sí? No, porque van a ser las 6 y no quiero retenerte tener la presentación. Tenemos que ir a comprar una cosa. La última pregunta. ¿Pensás que la renovación del peronismo debería volver a darse desde el interior del país? Bueno, yo creo, perdón, eso yo lo tengo siempre más difícil de decir, porque soy capitalino, ¿no? O sea, los condicionamientos operan, ¿no? Creo que parte del etos libertario tuvo que ver con la rebelión del interior contra la capital. Eso también lo dicen muy bien Towson y Zapata. Y no por nada el voto del interior fue mayoritariamente para Milei, mucho más que en el AMBA y en la Cava, ¿no? Sí, sí. Entonces, obviamente que la recomposición del peronismo tiene que tener en cuenta eso. Yo la verdad es que veo muy difícil la recomposición del peronismo como un sujeto colectivo único, porque no veo cómo caben en la misma unidad básica el piquetero, el taxista, el pyme, el policía, que todos podrían ser parte Ofelia de Fernández. Ofelia, ¿no? Del sujeto que organiza o que pretendería organizar. Pero además, tampoco veo a ningún político del interior, dirigente peronista del interior, haciéndose cargo de esa tarea, ¿no? Porque puede comenzar del interior, pero bueno, está bien, pero que venga uno, no sé, hablando en cordobés, lo que sea, no lo veo. No lo ves. No, alguien que hable en tucumano, ¿te Pero- asegura? ¿Pero no lo ves por anti-interior o porque...? No. Porque decís que la tonada va a caer mal. No veo que eso esté sucediendo. Claro. No veo- me encantaría, qué sé yo, no sé. A ver, a mí me parece que es muy importante que haya una alternativa política a Milei, Sí, estamos de acuerdo. ¿no? Y que sea fuerte. Ponele peronismo, ponele socialdemocracia populista, ponele No importa el nombre integrismo ahora. católico Claro. de raíces populares. Son todas opciones muy diferentes. Pero realmente, ¿no? Neocristianismo revolucionario, nacional, no sé, lo que sea, el nombre que quieran, pero no veo a nadie siquiera proponiendo. Yo no digo que no lo veo viable. Nadie que tenga alguna estatura política que pueda decir, bueno, miren, acá me puse yo, síganme los buenos. No hay. La canción de García decía, no estás ciego si no ves donde no hay nada. Creo que era de Pedro Aznar la letra, ¿no? Pablo Semán pasaba por el stream. Gracias. De nada. Gracias a todos ustedes por ver y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Adiós.